no nos dejaban interferir en nada. Ya dijeron que si interferíamos eso iba a pasarnos a nosotros. Entonces no debíamos tener lástima ni interferir en su trabajo, que ellos estaban haciendo ese trabajo ahí, y no debíamos interferir en lo que estaban haciendo. Totalmente nos engañaron, a mí y a mi hijo. Zilda, una residente de Rio Grande do Sul, creía que estaba bajo la influencia de fuerzas malignas y buscó desesperadamente en varias religiones una cura para ese mal. En 2024, en total desesperación por una solución inmediata, ella terminó enfrentando el peor desenlace posible cuando, en una supuesta consulta espiritual, Zilda perdió la vida. Pero cabe reflexionar sobre una cuestión: ¿podría esto ser realmente verdad? ¿O estaba enfrentando problemas psicológicos no diagnosticados? El caso de hoy nos revela la importancia fundamental de un acompañamiento médico adecuado y principalmente del discernimiento al buscar orientación espiritual. Siempre debemos investigar las referencias y nunca someternos a rituales de procedencia dudosa que pueden causar daño físico prometiendo una solución inmediata. Hoy conocerán el caso de Zilda Bittencourt. Zilda Correa Bittencourt nació el 4 de junio de 1965 en la ciudad de Restinga Seca, en Rio Grande do Sul. Estaba casada con Ivo Bittencourt y tenía un hijo, Leandro. Desafortunadamente, Zilda no tuvo una vida tranquila, ya que, según familiares, ella venía sufriendo desde los 35 años con serios problemas de salud mental. Zilda vivía atormentada, siempre afirmando que, junto a ella, había espíritus obsesores que no la dejaban tener una vida normal. Ella tenía episodios de tristeza repentina, dificultades para hacer cosas básicas del día a día, como alimentarse y realizar su higiene personal. También tenía momentos de agresividad en los que, supuestamente, incorporaba a los espíritus que la perseguían. Ella llegó a buscar ayuda médica y después de algunas consultas fue diagnosticada con depresión. Para algunos amigos y familiares, ella podría estar sufriendo de bipolaridad o esquizofrenia, lo cual nunca fue confirmado. Zilda llegó a realizar algunos tratamientos propuestos para la depresión, pero como no veía mejoría y se sentía cada vez peor en relación con las supuestas incorporaciones de esas entidades, decidió recurrir a otros medios para liberarse de esos espíritus. Buscando respuestas a sus problemas a través de la religión, Zilda comenzó a asistir a la iglesia evangélica, donde, poco a poco, empezó a relatar que se sentía mal cuando llegaba, como si tuviera una aversión al lugar, llegando a desmayarse algunas veces durante las predicaciones de los cultos. Para ella, esos desmayos en los templos religiosos eran la confirmación de lo que ella creía. Con el paso del tiempo, como no veía ninguna mejoría, Zilda buscó curanderas, padres y otros religiosos, pero nada parecía surtir efecto. Hasta que ella se enteró de que algunas de las religiones de origen africano podrían ponerle fin a todo eso. En febrero de 2024, Zilda, a los 58 años, conoció a un pai de santo llamado Chico Guedes, que tenía una casa de religión en una ciudad vecina a Restinga Seca, en Formigueiro, con poco más de 6.000 habitantes. Chico Guedes en realidad se llamaba Francisco Carlos da Rosa Guedes, tenía 65 años, nació en Cachoeira do Sul, en Rio Grande do Sul, y tenía un pasado, como mínimo, complejo. En la década de los 80, él pertenecía al grupo de jóvenes de una iglesia católica y estudiaba en un seminario con el objetivo de convertirse en sacerdote. Sin embargo, en ese mismo periodo se descubrió que Francisco tuvo involucramientos íntimos con otros jóvenes de la iglesia. Siendo así, terminó siendo expulsado del seminario y apartado de todas las actividades religiosas. Después de su ruptura con la iglesia, él empezó a estudiar mecánica automotriz y logró abrir su propio taller. Era un ambiente sencillo, pero era el lugar de donde él obtenía su sustento. A finales de la década de los 80, él fue por primera vez a un espectáculo de circo y se enamoró de las artes circenses. Entonces, él dejó su oficio de mecánico y empezó a trabajar como payaso en ese mismo circo.
Francisco permaneció trabajando y viajando por el país hasta principios de los años 2000, cuando adquirió un autobús que no funcionaba y empezó a vivir dentro del vehículo, en Quinta da Boa Vista, Cachoeira do Sul, Rio Grande del Sur, abandonando definitivamente la carrera como payaso y volviendo a trabajar como mecánico en talleres locales. Francisco, sin hijos ni familia cercana y por su estilo de vida poco convencional, fue acogido por una familia en el quilombo Paso dos Mayas. Ellos eran Jubal dos Santos Brum, un agricultor de 67 años, y sus dos hijos, Nayara Rodríguez Brum, de 33, y Larry Chávez Brum, de 23. Sin ningún conocimiento de religiones de origen africano, pero viendo a algunas personas de la región practicando la religión, Francisco empezó a atender como Pai de Santo, de manera gratuita. Y fue así como se hizo conocido como Pai Chico Guedes, y que en febrero de 2024 Zilda cruza su camino. El encuentro, que buscaba liberar su cuerpo de espíritus malignos, acabó siendo una sesión de tortura inimaginable. Zilda, intentando librarse de los problemas que, en su cabeza, eran espirituales, agendó una consulta con el Pai de Santo Chico Guedes. Y él, diciendo ser una persona buena y caritativa, que no cobraba nada por las consultas, le pidió que fuera hasta donde él atendía. En la mañana del 9 de febrero, ella, entonces, acompañada de su esposo y de su hijo, fue hasta Formigueiro, a unos 30 kilómetros de Restinga Seca. En el lugar, después de una breve conversación con Zilda, Chico dijo que, de hecho, había espíritus obsesores perturbando su vida y que él podría resolver esa situación a través de un ritual de azotes. La sesión se programó para ese mismo día a las 6 de la tarde. O sea, él pretendía liberar a los espíritus obsesores de Zilda a través de latigazos. Zilda recibió durante casi una hora lo que fue descrito como pases, rezos y algunos golpes con una vara verde que, obviamente, no funcionaron. Entonces, Chico pidió que todos se dirigieran al cementerio de Formigueiro, pues, según él, el lugar ayudaría a abrir el cuerpo de Zilda para expulsar el mal. En esa ocasión, Chico llevó consigo, para ayudar en esa atención, a la familia que lo acogió en la comunidad quilombola. Jubal, Nayara y Larry. Chico pidió a los familiares de Zilda llevarla al cementerio. En Cruzeiro das Almas, una gran cruz de concreto donde los familiares encienden velas para sus seres queridos que descansan ahí. Y fue en esa cruz donde todos se reunieron para la continuidad del ritual. Zilda fue atada a la cruz y Chico pidió que Ivo y el hijo se mantuvieran más alejados mientras se realizaba la atención, ya que, como ya había 4 personas en el lugar, y el proceso, según él, se volvería más serio con la llegada de la medianoche, todos allí estarían en peligro y para su seguridad sería mejor que se mantuvieran alejados. Fue así como, con la llegada de la madrugada, todo realmente se salió de control. Zilda sufrió diversos malos tratos, entre palabras religiosas y conversaciones con los supuestos espíritus, recibió golpes con una vara verde de madera. Incluso usaron manos y pies para echar esos espíritus, dándoles bofetadas, puñetazos y patadas. Eso se prolongó durante horas. Zilda demostraba que sentía mucho dolor, llorando, pidiendo ayuda y gritando para que se detuvieran. Pero sus familiares eran detenidos por Chico y los demás cada vez que intentaban acercarse. ¿En algún momento intentó detener el asunto ahí? No nos dejaban interferir en nada. Ellos ya dijeron que si nosotros interferíamos, eso iba a pasar a nosotros. Entonces no debíamos tener lástima ni interferir en su trabajo, que ellos estaban haciendo ese trabajo ahí, que no debíamos interferir en lo que ellos estaban haciendo. Totalmente nos engañaron, a mí y a mi hijo. En medio de la madrugada del día 10, ya horas después del inicio de ese trato inhumano, Chico va al encuentro de Ivo. Le dice que su parte ya había terminado y que ahora los familiares tendrían que cuidarla. Porque para concluir el trabajo, Zilda tendría que quedarse amarrada hasta el amanecer.
Él también dijo que todas las cicatrices y moretones desaparecerían de su cuerpo, ya que quien había recibido los golpes no era Silda, sino los espíritus obsesores. Una vez que ellos desencarnaran, se llevarían con ellos todas las marcas. Chico, Jubal, Nayara y Larry se fueron, y el esposo y el hijo de Silda se quedaron. Silda, sangrando por varias partes del cuerpo, murmuraba cosas sin sentido. Sin embargo, cuando ella dejó de moverse y de intentar comunicarse, ellos llamaron a una ambulancia. Mientras la ayuda no llegaba, Ivo llamó a Chico y le pidió que regresara para ayudar a su esposa, pero minutos después, solo Jubal, Nayara y Larry regresaron. La bajaron de la cruz y decidieron llevarla al hospital antes de que llegara la ambulancia. En el camino, saliendo del cementerio, fueron abordados por la policía. Porque cuando Ivo llamó al servicio de emergencia y explicó todo lo que había pasado, los propios paramédicos reportaron la situación a un equipo de la policía local. Al ver la situación crítica de Silda, los policías permitieron que Jubal condujera hasta el hospital más cercano, pero lo siguieron, para que, después de que ella fuera ingresada y atendida, pudieran interrogar a todos y entender exactamente lo que había pasado. Al llegar al hospital, se constató que Silda ya no tenía signos vitales. Fue relatado por el propio esposo de la víctima y el hijo que ese ritual habría comenzado después del día viernes. En ese ritual, en un templo que se encuentra en el interior del municipio de Formigueiro, y que alrededor de las 6 de la tarde de esa noche, al comienzo de la noche, esta señora empezó a ser agredida. Sí, es agredida de varias formas, con golpes, con varas verdes, en fin, de varias maneras. Y eso se extendió hasta alrededor de las 21 horas. A partir de ahí, ellos habrían ido a un cementerio que está en otra localidad, también en el interior del municipio de Formigueiro, donde esta señora habría sido amarrada a una cruz con la intención de que pasara la noche así. En un momento los religiosos se retiraron del cementerio, quedando solo el esposo y el hijo. La intención era que pasara la noche y al día siguiente estaría curada de los males que afligían a esa víctima. Entonces ahí, alrededor de las 12:20, 12:30 de la noche, notaron que esa señora, que es esta víctima, ya no estaba bien, tal vez ya había fallecido. Entonces llamaron al hospital, que avisó a la brigada militar. La brigada militar halló un vehículo en sentido opuesto. Entonces detuvieron ese vehículo y ahí estaban 2 religiosos que estuvieron en el ritual y la víctima, que yacía aparentemente sin vida en el asiento trasero del vehículo. Ellos estaban tranquilos, ¿no? Es impresionante decir esto, pero ellos estaban tranquilos, dando la impresión de que entendían que no habían hecho nada malo. Es algo que se sale mucho de la realidad de toda la región del estado, ¿verdad? A partir de esa constatación, la brigada militar les dio voz de arresto a esos religiosos y los presentó ante la Policía Civil de Formigueiro, junto con el padre y el hijo de la víctima, quienes acompañaron todo ese proceso. Todos fueron presentados en la delegación de policía. 2 de ellos, tras el registro, fueron enviados al penal regional de São Cepé. Otros 2 van a responder en libertad. En un primer momento no fueron llevados al penal. El esposo y el hijo de la víctima contaron que Silda participó en un ritual de desobsesión espiritual con los 4 religiosos, quienes prometieron liberarla de sus heridas y espíritus malignos. Al día siguiente, el 10, arrestaron a Nayara y Larry, pero Jubal no fue hallado. Sin embargo, el día 11 por la mañana, él se entregó en la comisaría, donde se presentó con un abogado. Francisco, o Pai Chico Guedes, fue localizado al inicio de la tarde. Al ser interrogados, todos dijeron que hacían el trabajo por caridad con el objetivo de ayudar al prójimo, que las sesiones consistían en un contacto intenso con los espíritus para que fueran expulsados, pero nunca intentaron quitarle la vida a Silda. La defensa de Jubal y sus hijos sostenía que solo Chico cometió los actos físicos, y que los 3 solo estaban ahí para ayudar en la organización del lugar.
y con palabras religiosas. Cuando salieron los exámenes de la necropsia, constataron que Zilda había fallecido debido a múltiples lesiones en el cuerpo e insuficiencia respiratoria. A principios de marzo, los 4 involucrados fueron denunciados por el Ministerio Público por homicidio, con agravantes de motivo vil, uso de asfixia, tortura y recurso que dificultó o impidió la defensa de la víctima. El esposo y el hijo de Zilda son mencionados solo como testigos en el proceso y, a pesar de estar en el lugar donde ocurrió el crimen, no fueron acusados de ningún involucramiento. Posteriormente, la defensa de Francisco alegó que él tenía muchos problemas de salud, como diabetes, disnea, hipertensión, problemas pulmonares crónicos y, además, fue diagnosticado con desnutrición en la penitenciaría. Por esa razón, el 2 de abril, Francisco fue puesto en prisión domiciliaria, ya que, además de los problemas de salud, él tenía residencia fija y no tenía antecedentes policiales. Él fue puesto en libertad asistida con el uso de un brazalete electrónico. El 17 de junio, durante una audiencia de instrucción, Yuval también recibió el derecho de salir de la prisión para esperar el juicio en libertad, pero bajo vigilancia. La jueza tomó en cuenta que él es una persona mayor, sin antecedentes policiales y también con problemas de salud, sin posibilidad de tratamiento en la prisión. Esto me hace pensar en 2 cosas. Primero, estos criminales tienen toda la salud del mundo para cometer los actos, pero para pagar por los crímenes, no la tienen. Y segundo, esta situación de cometer un crimen y poder quedarse en casa no es ni la primera ni la segunda vez que esto sucede en Brasil. Ya les conté aquí en el canal el caso de Isadora Mourão, que, en Piauí, en 2021, fue asesinada por su propia madre a puñaladas mientras dormía. Doña Nercy, una señora de 70 años, y que, tras audiencias de juicio, fue declarada culpable y sentenciada a 19 años y 6 meses de prisión por homicidio triplemente calificado y fraude procesal, tuvo el derecho de permanecer en prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y por ser la responsable legal de cuidar a otro hijo diagnosticado con esquizofrenia. O sea, eso me da la impresión de que si alguien en Brasil es anciano, está enfermo y mata a alguien, simplemente regresa a casa. Por la repercusión del caso, el Ministerio Público decidió realizar el proceso en secreto de justicia, para evitar el acceso público que pudiera influir en el juicio de todos los acusados. El equipo de defensa de Yuval y sus hijos recalca que los 3 no tuvieron culpa en la muerte, ya que quien dirigió el supuesto ritual y ejecutó todas las agresiones fue Chico. Ellos alegan, además, que cuando Ivo informó que Zilda no estaba bien, ellos 3 fueron los únicos que regresaron de inmediato para prestar auxilio, dando a entender que Chico dirigía toda la acción y ellos solo obedecían sus órdenes, lo que no los exime de culpa. El 31 de julio se realizó la reconstrucción del crimen en el lugar donde todo ocurrió. Las investigaciones comenzaron a la 1 de la tarde y terminaron solo 10 horas después, a las 11 de la noche. Los 4 sospechosos participaron en la reconstrucción. Pero debido a que el caso aún está bajo restricción, los detalles de ese día todavía no han sido divulgados. Es de fundamental importancia resaltar que este caso aislado no representa a las religiones de matriz africana, tradiciones milenarias que, en su esencia, promueven la curación, el acogimiento y la conexión con la ancestralidad. Las verdaderas prácticas de esas religiones están basadas en el respeto a la vida, en la preservación de la dignidad humana y en la búsqueda del equilibrio entre el mundo material y espiritual. Diversos líderes religiosos serios que dirigen casas de religiones de matriz africana se pronunciaron sobre lo ocurrido. El religioso Pai Clayton do Xangô explicó en una entrevista al sitio Beynet que la religión está a favor de la vida, que no reconoce ese ritual al que Zilda fue sometida, pues la comunidad religiosa está totalmente en contra de cualquier acto de violencia, él dijo. Las religiones de origen africano no suelen usar el término espiritual, sino servicios, ofrendas y limpiezas, algunas también enfocadas en quitar espíritus obsesores.
Sin embargo, no usamos la violencia en nuestros trabajos porque estamos a favor de la vida. La información más reciente divulgada sobre el caso es que Chico y Jubal están esperando el juicio en libertad. Nayara y Larry siguen presos, y como el caso es reciente, de 2024, todavía no hay fecha para el juicio. Les traeré actualizaciones sobre este caso tan pronto como se divulguen nuevas informaciones. Avisaré en la pestaña de comunidad, en las redes sociales @archivomisterio, así como también en el video anual de actualizaciones de los casos que publico en el mes de diciembre. Este trágico caso de Zilda Bittencourt nos hace darnos cuenta de que existen personas malintencionadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de otras personas para cometer actos criminales, llevando consigo el nombre de religiones que ya sufren bastante prejuicio. También nos hace reflexionar sobre los límites entre la fe, la vulnerabilidad y la manipulación. En busca de alivio espiritual, Zilda fue víctima de violencia física y emocional, creyendo que métodos extremos podrían liberarla de los tormentos que sufría desde años atrás. Deja tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos entonces en el próximo caso. Hasta luego.